Hola, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Hola. Súper. Entonces, ¿qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Antes de comenzar, recordarles que ya está disponible la tarea número 4. Creo que igual ya se los dije, pero recordar que ya está la tarea. Con respecto al certamen que me han preguntado, es el día 19. Es viernes a la misma hora de todos los certámenes y la tarea 4 entonces la entregarían el lunes siguiente. ¿Ya? Recuerden que ahora las entregas de las tareas son los días lunes, entonces la entregarían el lunes 22, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? En la clase pasada estuvimos viendo hasta estructuras condicionales, pero existen ocasiones en las que nos hace falta algo más, ¿ya? Nos hace falta que determinadas acciones se repitan varias veces. Varias veces puede ser que sea un número fijo, pero igual es un número que no conocemos de antemano cuando estamos creando el programa. Entonces, por eso que nosotros vamos a necesitar algo que se llaman ciclos. Y vamos a ver, algo que se llaman estructuras repetitivas. Vamos a comenzar eh, viendo, recordando lo que ustedes vieron en los videos. Recuerden los videos relacionados, los videos que ven para hacer los cuestionarios. Ahí estuvieron viendo también estructuras repetitivas. Pero igual vamos a recordar un poco y después vamos a hacer ejercicios relacionados. Que en la clase pasada, recuerden que les había dicho, vamos a hacer les dejo un ejercicio en Trinket para llevarlo a Visual Basic. Vamos a ver si alguno de ustedes pudo hacerlo. Si no lo hacemos, pero ese mismo ejercicio después ya verán cómo les traje para introducir también el tema de los ciclos. Entonces, ¿qué son las estructuras repetitivas? Estas estructuras repetitivas, como ya les estaba diciendo, es algo que se nos va a ejecutar un número repetido de veces, ¿ya? Que se va a ejecutar la misma acción varias veces. Un conjunto puede ser una acción, puede ser un conjunto. Cuando decimos acciones, me estoy refiriendo a instrucciones, como también hemos visto, líneas de código, como quieran llamarlo ustedes. Ya, entonces los ciclos, digamos que están compuestos por iteraciones. Puede ser que en muchas ocasiones me escuchen decir, este ciclo tiene tantas, 5 iteraciones, cuando itera en la, no sé, van a escuchar mucho la palabra iteración. Y es que es cada una de las veces que se ejecuta ese ciclo, cada una de las veces que entra ese ciclo, es a lo que nosotros vamos a llamar iteraciones de ese ciclo, y es lo que al final nosotros vamos a estar contando para quizás en algún momento saber cuándo se detiene nuestro ciclo. En Visual Basic, digamos que tenemos distintas formas de escribir estas iteraciones. Es válido, digamos, que el while lo van a tener y el for lo van a tener en cualquier lenguaje de programación. Trabajan de la misma forma en todos los lenguajes, lo que varía es un poco en cuanto a cómo lo vamos a escribir. Entonces, en Visual Basic tenemos una primera forma de escribirlo. Estas dos formas que les voy a seleccionar acá. Estas dos funcionan idénticas, ¿ya? Estas dos funcionan igualitas. Lo que se va a escribir de forma diferente. Entonces, ustedes pueden usar lo mismo esta que pueden utilizar esta, ¿ya? Lo único que si utilizan es while, deben cerrarlo con el when, y si utilizan el do while, deben cerrarlo con el loop. Pero la forma de trabajo es la misma. Y es la primera que vamos a ver. ¿Cómo es que trabaja? Escribimos la palabra reservada del sistema while y una condición. En esta condición, ¿qué nosotros vamos a poner? Pues son las mismas condiciones que nosotros hemos utilizado en el si. Cuando nosotros utilizamos un if, nosotros decimos, no sé, si la nota es mayor de 55, entonces haz esto. Es decir, cuando eso sea verdadero, se va a ejecutar lo que esté dentro de ese si, dentro de ese if. Aquí pasa lo mismo. Si la condición, ¿cuál es la diferencia? Que en el if,
La condición ustedes la validan una única vez. Y acá se va a validar mientras esa condición sea verdadera. ¿Qué es lo que significa while? Mientras. Por tanto, mientras esa condición sea verdadera, se va a estar ejecutando el ciclo. ¿Cómo vamos a hacer esas condiciones y cómo vamos a ver que cambian esas condiciones? Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es importante saber eso. Mientras que esto sea verdadero, se va a ejecutar nuestro ciclo. Acá puede haber 1, 2, 3, 4, 5 sentencias, que es lo mismo que instrucciones. Pueden haber todas las instrucciones que sean necesarias, ¿sí? Lo importante es que se va a ejecutar mientras sea verdadera. Y lo mismo con este do while. Funcionan de igual forma. Como les dije, lo que cambia es la forma de escribir. Ahora, tenemos este do loop while, que es pequeña, tiene pequeñas diferencias. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que primero se ejecutan las instrucciones que nosotros definamos acá. Fíjense como el do está separado, es diferente acá. Ejecutamos todas estas instrucciones de acá la primera vez. Y luego el ciclo se va a estar ejecutando mientras la condición sea verdadera. En este caso, para que se ejecuten esta, tiene que cumplirse la condición, y para este caso, estas sentencias, estas instrucciones de acá adelante, se cumplen primero y luego se valida el ciclo. Y el for, ¿cuál es la diferencia con el for? Que el for siempre va a ser para un número que yo defina, ¿ya? La cantidad, una cantidad finita de veces que yo voy a definir para que se ejecute nuestro ciclo. De eso vamos a ver ejemplos más adelante. Ahora vamos a centrarnos más en el while. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Entonces, estas diferencias que les estaba diciendo en cuanto al do while y al do loop while, recuerden que el do while me recoge el while también solo, y es, como les estaba diciendo, que primero chequea la condición y si esta es verdadera, entonces entra al ciclo. Y en el do loop while, ¿qué es lo que hace? Que ejecuta primero la sentencia y después valida el ciclo. Miren un ejemplito. Yo sé que con esto visual lo van a entender mejor. ¿Qué sucede acá? Que este es el correcamino, ¿cierto? Se me olvidan los nombres. De los muñequitos, fíjense cómo él no se cae. ¿Por qué? Porque él está validando que no se encuentra en la esquina. Primero verifica, si no estoy en la esquina, corro. Por tanto, verificó primero que estuvo en la esquina para después correr y no se cae. Sin embargo, acá nuestro otro amigo, ¿qué fue lo que hizo? Corrió y después verificó si estaba en la esquina. ¿Entendieron mejor con esta imagen la diferencia entre uno y otro? Ya, entonces ustedes para ver las diferencias se recuerdan de esta imagen y dicen, ah, ya, y no se aprenden quizás toda la parte más teórica, sino de esta forma se la aprenden y se van a recordar. Entonces, digamos que estos while tienen dos formas fundamentales. Una, que va a ser un ciclo con un número determinado de repeticiones, por ejemplo, una sumatoria. Ustedes saben en cálculo que en matemáticas, cuando damos una sumatoria, siempre decimos desde un número inicial hasta un número. ¿Cuál es ese número? Esa n no sabemos, a veces no sabemos, pero sabemos que va a tener un número, que es un número finito, que no va a ser un número infinito, no vamos a tender al infinito, sino que va a ser un número. ¿Cuál es? No sabemos, pero sabemos que es un número. Este es un ciclo que va a tener un número determinado de repeticiones, ¿ya? Pero van a existir otros ciclos que va a tener un número no determinado de repetición, pero se va a detener en algún momento. Eso es como cuando estamos haciendo ejercicio. Los que hacemos ejercicios quizás para la salud y no para ningún tipo de entrenamiento. A veces nos ponemos a caminar o nos ponemos a correr y decimos, bueno, vamos a correr hasta o mientras, por ejemplo, mientras no estemos cansados.
No sabemos cuántos kilómetros vamos a correr, no sabemos cuántos minutos vamos a correr, sino que vamos a correr mientras no estemos cansados. Cuando nos cansemos, ahí paramos. Entonces eso es un número no determinado de repetición. Por ejemplo, si nosotros fuésemos atletas de alto rendimiento, el entrenador te dijera, hoy tienes que correr 5 kilómetros. Yo creo que 5 kilómetros es muy poco. Hoy tienes que correr 20 kilómetros. Entonces, ¿cuántas veces yo voy a correr? Pues yo voy a correr mientras mi relojito, mi marcador de kilómetros me marque. Vamos a pensar, mientras que el distanciómetro, no sé, el que me marca la distancia, mientras que ese que me marca la distancia sea menor de 20, ¿ya? Ahí yo tengo un número y mi ciclo se va a ejecutar mientras yo no llegue a ese número. ¿Ven la diferencia entre un ciclo y el otro ciclo? ¿Ven las diferencias entre uno y otro? Sí. Es como, se recuerdan cuando hicimos el ejercicio y fue casualmente también el que vamos a comenzar a ver cuando nosotros estábamos viendo para adivinar un número, que el computador nos daba un número y nosotros teníamos que adivinar. Nosotros no sabíamos cuántas iteraciones del ciclo nosotros íbamos a necesitar, sino que nosotros íbamos a estar ejecutando nuestro ciclo mientras el número fuese diferente, mientras el número que yo escogía fuese diferente al del computador. Ven, ahí no sabemos qué cantidad de repeticiones nosotros vamos a realizar, sino que vamos a realizarla mientras que una condición no cambie su estado, ¿ya? Es esa la diferencia en los ciclos. Exactamente. Como de la tarea de Trinket, exactamente, como es de la tarea de Trinket, que era que le preguntaban si deseaban introducir otro paquete, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces ahí, mientras que esa variable fuese sí, mi ciclo se iba a ejecutar. Cuando iba a cambiar, cuando la variable fuese no. Muy bien. Ignacia, ¿ven cómo lo que aprendimos en Trinket? Por eso lo decía. Más allá de aprender Trinket, a mí me interesa que ustedes aprendan esa lógica de programación, ¿ya? Esa era lo importante de Trinket, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a formar? Y aquí vamos a ver que esto no es que se lo aprendan de memoria, programación no lleva nada de memoria, más allá de las palabras específicas que tienen que utilizar, y eso sí, porque las vamos a utilizar. Pero esta estructura que les voy a enseñar, siempre deben cumplirla en el momento de crear un ciclo, ¿ya? Esto no se les puede olvidar. Ustedes verán que cuando les haga los ejercicios de programa, yo siempre les voy a decir primer paso, segundo paso, para que no se les olvide. Es como una receta que debemos cumplir. ¿Ya? Aquí tenemos un ciclo con un número determinado de repeticiones. Fíjense, tengo una variable, esto está reducido, ¿ya? El código está reducido, no hay creación de variable, está reducido. ¿Ya? Aquí tenemos una variable inicializada en 1 y fíjense aquí la condición, ¿ya? ¿Ya? La misma condición, este tipo de condición ustedes también lo utilizaban en un if, por ejemplo, aquí la estamos utilizando, que significa que nuestro ciclo se va a ejecutar mientras esta i sea menor de 10, ¿ya? Entonces, en un if se ejecuta una vez, aquí se va a estar ejecutando varias veces. Acá, que es básicamente un mensaje me está diciendo por qué vuelta vas, y esto de acá es para yo ir aumentando, porque fíjense que esta i inicialmente está en 1, y aquí esta i tiene que ir aumentando, porque si no mi ciclo nunca se va a detener. Y un requisito fundamental de los ciclos es que siempre se tienen que detener, siempre se detienen, no son infinitos, son finitos. Que se ejecuta 1.000.000 de veces, se ejecuta 1.000.000 de veces, pero se detiene, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Fíjense, primer paso, inicializar la variable, que es i igual 1. Ustedes la inicializan en 1, en 0, en lo que el ejercicio les diga. Vamos a ver cómo en Excel esa inicialización varía. ¿Qué es este primer paso? El segundo paso, como les estaba diciendo, establecer la condición. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta acá? Que la variable que nosotros inicializamos está presente en la condición, porque es la que nos va a permitir a nosotros ir aumentando y contando ese ciclo. Fíjense, como la variable i, yo la inicialicé aquí y la estoy utilizando en la condición del ciclo. ¿Y cuál es el tercer paso? Y muy importante,
aumentar la variable, ¿ya? Esta variable es la que me va a permitir, como les estaba diciendo, ir aumentando ese valor y que eventualmente, en algún momento, mi ciclo se detenga, ¿ya? Esto es lo mismo que el videíto que yo le subí en Trinket, corto, que decía del patrón, el patrón de incrementar. Es lo mismo, solo que aquí estamos incrementando en 1 porque estamos contando que una iteración. Aquí estamos contando una iteración del ciclo, pero funciona de la misma forma. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Entendieron? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Repito algo? Como les digo, al terminar esta clase es importante saber ciclo, ¿ya? Lo fundamental del ciclo. Por eso, ¿alguna duda hasta aquí? Asumo que. Entonces, vamos a ver cuando el ciclo tiene un número no determinado de repetición, ya que como me estaba diciendo Ignacia, es como la tarea de Trinket. Entonces, acá tenemos, fíjense, acá tenemos otro código, ahora tenemos la variable i igual 1, pero vamos a ver por qué necesitamos esta variable, pero fíjense cómo tenemos otra variable que le dimos valor true. Aquí me detengo. En este ejemplo, la variable tiene valor true. ¿Y por qué muchas veces utilizamos true y false? Porque es un valor booleano, es un tipo de dato booleano que tiene dos únicos valores. O es true o es false. Y entonces nos ayuda a simplificar el ejercicio. Pero acá ustedes podían haber utilizado sí, como en la tarea, y después haber cambiado el valor a no, pueden utilizar 1 y le cambian el valor a 0, o pueden utilizar 1 y le cambian el valor a 2, ¿ya? O pueden utilizar lo que ustedes quieran. Ya, eso en muchas veces las personas le llaman como variable bandera, ¿ya? Entonces puede ser que en algún ejercicio ustedes vean que dice flag, porque lo hacen en inglés, pero es como que esa variable que yo le voy a dar un valor y después le voy a cambiar el valor, ¿ya? Es como que un encendedor ¿está encendido o está apagado? ¿Ya? Dos únicos valores yo necesito. ¿Cuáles dos valores? ¿Cuáles dos valores? Los que ustedes quieran, ¿ya? Es bueno tener eso presente. Entonces, fíjense que aquí ocurre lo mismo que ocurre en el ejercicio anterior. La variable que yo voy a utilizar en el ciclo, fíjense cómo yo después la utilizo en la condición del ciclo. ¿Y cuál es la otra ventaja de darle valores verdaderos o falsos? Que acá esto es lo mismo que si yo dijera ciclo igual, ¿ya? Pero cuando es verdadero yo no necesito, digamos que no es, con yo decir la variable ciclo, y ahí yo estoy implícitamente diciendo el ciclo es igual a true. Esa es la ventaja que me da, que si yo hubiese usado otro tipo de datos, ya sea numérico, ya sea de texto, sí o sí necesito verificarlo aquí, pero tengan presente que eso es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, acá yo le estoy preguntando al usuario que escriba algo, y si me escribe sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que esta variable que inicialmente era true, ahora cambia a false. Y eso es lo que me permite que cuando se vuelva a ejecutar el ciclo, ya no entra el ciclo y no se ejecute porque ya la variable cambió de valor. Entonces, generalmente, cuando utilizan un número no determinado de repeticiones, dentro van a tener un if para que la variable cambie de valor, ¿sí? Entonces, acá igual vamos a tener 3 pasos fundamentales. Fíjense, el primero, inicializar la variable. El segundo, establecer la condición y dentro de la condición utilizar la variable que yo inicialicé, y como tercer paso, donde yo modifico la variable. ¿Y para qué estamos utilizando el i aquí? Porque también vamos a contar, lo que queremos saber es cuántas vueltas hicimos, porque ya aquí como no estamos contando las vueltas, queremos saber en cuántas vueltas nos cansamos. Y es lo que estamos haciendo. Fíjense como aquí yo la variable el aumento, lo mismo que hice anteriormente, porque estoy utilizando el valor incremental. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy contando. Es como si fuera el contar que nosotros tenemos normalmente en
Visual Basic, ¿sí? Hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Profe, yo no entendí. Dime. No, volvemos a explicar, a ver. ¿Esta parte o la otra parte del ciclo? No, todo del inicio. O sea, de este. De que no tiene un número determinado de repeticiones, ¿cierto? Sí, Ya, entonces vamos a ver. ¿Te recuerdas el ejercicio que hicimos de adivinar un número? sí, el de random, ¿o no? Exactamente. Ese número, nosotros no sabemos cuántas repeticiones nosotros necesitamos no sabemos cuántas veces tenemos que pedirle un número al usuario, ¿ya? Porque le pedimos uno y no aceptó, le pedimos otro y no aceptó. Entonces nosotros no podemos decirle al ciclo que se ejecute 3 veces, no podemos decirle porque no sabemos cuántas veces se va a repetir, porque puede ser que yo necesite 5 veces para encontrar el número. Entonces, yo voy a necesitar una variable que me diga que mientras que esa variable, mientras que yo no encuentre ese número, te sigas ejecutando. Pero mientras yo no encuentre ese número, puede que yo no sepa cómo manipular eso mientras yo no encuentre ese número, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vamos a decir que utilizamos una variable que nos ayude a cambiar de estado. Aquí básicamente lo que yo quiero es cambiar de estado. Y a Una esa consulta, variable... hola, ¿te puedo pagar por usar el baño? No, solo no, mira, entrando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a crear una variable que nos sirva para cambiar esos estados. ¿Y qué es lo que hacemos inicialmente? Mira, a la variable le damos un valor. ¿Qué valor? Puede ser un valor numérico, puede ser un valor de string, me refiero a un número, 1, 2, 3, 5, 10, 20, el número que ustedes quieran. Puede ser una palabra que yo ponga sí o no. Puede ser adivinó o no adivinó. ¿Entiendes? Es la palabra que ustedes quieran, que sepan que van a tener dos palabras diferentes, ¿ya? Que van a jugar con dos palabras diferentes, o que en este caso, como en el ejemplo, que diga true o false. ¿Ya? Entonces, mi ciclo se va a ejecutar mientras estoy leyéndolo como en español, que es lo que me está diciendo el ciclo, ¿no? Si lo leemos literalmente dice hacer mientras esta variable sea valor verdadero. Entonces, ¿cuándo yo voy a cambiar a falso? En este caso, cuando yo esté cansado. Entonces, cuando if sea igual a sí, es decir, ya está cansado, mira aquí la variable de true me cambió a false. ¿Qué significa? Que cuando el ciclo se vuelve Ahí a ejecutar, termina, ¿no? ahí termina. Muy bien. Ahí el ciclo termina porque ya ahora no es true, sino que es false. ¿Me entendiste ahí? Sí, y el else, bueno, es otra condición, pero ¿a qué ah, no, ya, a ver. Esta de aquí es porque es lo que le pregunta el usuario. No, eso Entonces, sí sé, pero el else, el else es para que siga corriendo, ¿ya? Si yo no estoy, aquí yo te pregunto, ¿estoy cansado? Sí. Entonces, si es una respuesta diferente a sí, es porque le pusimos, por ejemplo, no, y entonces para que sigas corriendo. Y aquí lo que está haciendo es contando las vueltas. Te está contando la vuelta que estás haciendo. Es como, vamos a pensar que estamos haciendo las pruebas de educación física, no sé aquí cómo se hace, no sé si hacen una prueba que le dicen la de los 12 minutos, que tienes que correr tantas vueltas en 12 minutos, y entonces digamos que aquí está el profe contándote las vueltas que tú estás dando para saber cuántas vueltas diste en ese tiempo. Es lo que está haciendo acá. sí, ¿Ya? ya Entonces, entendí. de todos modos, vamos a ver un ejemplo. Miren, acá tenemos un ejemplito de unas cartas, tenemos el precio, la cantidad y el total. Y lo que queremos es calcular este resultado total. Ya allí vimos un ejemplo general de cómo funciona. Aquí vamos a ver cómo funciona en Excel. ¿Cuál es nuestro, primero que tenemos que pensar, cuál es nuestro algoritmo? Ya sabemos cómo trabajamos en los ciclos. ¿Cuál es nuestro algoritmo? Pues nosotros tenemos que decir, vamos a visitar esta fila,
decimos 10, vamos a ir guardando ese 10 en una variable. Entonces, inicialmente, mi variable va a tener valor 0. Llegué a la fila 3 y mi variable yo le estoy sumando 10. Llego a la fila 4 y mi variable tenía 10, pero ahora le sumo 60, es decir, tiene 70. Y llego a la fila 5 y los 70 que ya yo tenía, le adiciono 37.500 y así yo voy a ir aumentando. Por tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ir recorriendo fila a fila e ir almacenando. ¿Se recuerdan el mismo patrón incremental? Ahora, en lugar de yo incrementar de uno en uno, yo voy a incrementar según el valor que se encuentre en la celda. Ese es mi algoritmo general. Y eso que les dije está implementado en este ciclo de acá. Fíjense que aquí sí están creadas las variables. La variable fila es, vamos a ver, la variable fila es como esta variable que tenemos acá. Por ejemplo, es esta variable i igual 1, que es la que me va a contar el ciclo. Esa es la variable fila. ¿Por qué? Porque ahora nuestro ciclo sí va a ser un número finito. Digamos que ahora nuestro ciclo, no nuestro ciclo, sino que nosotros necesitamos una variable que nos vaya aumentando y nos vaya pasando por cada una de estas filas. Porque nosotros lo hacemos manualmente y vamos mirando y decimos, ahora estamos en la fila 3, ahora estamos en la 4. Pero nosotros tenemos que decirle al computador que vaya bajando de fila. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Con una variable que nosotros le decimos en cada iteración, aumenta de uno en uno. Ahora, este ciclo en particular es un ciclo no determinado, con un número no determinado de veces. ¿Por qué? Porque yo a priori no sé cuántas filas puede tener mi tablita. Mi tablita puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5, puede tener 20, pero yo no sé cuántas. Entonces yo siempre me voy a mover mientras yo no encuentro una celda vacía. ¿Por qué mientras yo no encuentro una celda vacía? Porque nosotros generalmente trabajamos con tablas continuas, es decir, fíjense acá como no hay celdas intermedias vacías y cuando llegamos a una celda vacía es porque ya no tenemos valores que tenemos que contar. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros, nuestro ciclo va a ser un ciclo no, con un número no determinado de veces. Y mírenlo acá. Miren, nuestro ciclo lo tenemos por acá y fíjense cómo acá yo no puse un número, sino que puse mientras fuera distinto de vacío. Me voy a estar ejecutando mientras yo no encuentre esa celda vacía. ¿Y qué me permite a mí ir bajando de celda? Esta variable fila que yo tengo acá. Recuerden que habíamos visto el cells, que el cells yo pongo fila, coma, columna. ¿Ya? Entonces yo tengo la fila y voy a contar siempre en la columna 4. ¿Cuál es la columna 4? Vemos aquí, tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. Yo puedo contar en cualquiera. ¿Por qué no cuento en la 3? Porque fíjense que en la 3 yo tengo un total general. Entonces mi ciclo va a venir hasta acá, cuando mi ciclo tiene que detenerse acá. Por eso yo cuento en la 3 que el número se queda hasta donde yo quiero realmente contar. Puedo contar en la 4, puedo contar en la 5. No cuento en la 6 porque aquí es donde voy a poner el valor. ¿Ya? Entonces esos son elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué la fila la inicializo en 3? ¿Alguien me puede decir por qué yo inicializo la fila en 3? Porque de ahí empiezan las filas. Muy bien, porque ahí es la fila en la que yo voy a empezar a analizar mis valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense que el total, es que este total también se calcula. El total yo los estoy calculando. ¿Y cómo yo lo estoy calculando? Multiplico el precio por la cantidad. Mírenlo acá. Es decir, en la fila en la que estoy ahora, en la columna 6, esta es la columna 6, en la columna 6, ¿qué valor tú me vas a poner? El que te encuentres en la columna 4 y el que te encuentres en la columna 5. Siempre con la variable fila, que es la que me va a decir en qué fila yo me encuentro. Ahora, yo tengo que ir sumando el resultado final. Y el resultado final, fíjense como yo les decía siempre, una variable que yo voy a inicializar en 0, mírenla acá, inicializada en 0, ¿y qué es lo que yo voy a hacer? A ella misma le voy a sumar el nuevo valor. ¿Y qué es el nuevo valor? Que yo acabo de calcular que se encuentra en la columna C. Entonces, además de estos valores que yo les expliqué más o menos el algoritmo, miren aquí los 3 pasos que no se nos pueden olvidar cuando hacemos un ciclo. Aquí está el primero, donde inicializo la variable.
¿ya? Que es la que me va a contar la fila. Aquí yo estoy contando fila, pero si por casualidad necesitan contar columnas, lo utilizan también con las columnas, es el mismo algoritmo. Solo que en lugar de poner fila, 4, pondrían una fila fija quizás y la columna con variable. Acá utilizamos la fila dentro de la condición del ciclo, se utiliza en la condición del ciclo, y acá tenemos el contador del ciclo, ¿ya? El que me va a permitir que a mí ir cambiando que la posición, que esa variable vaya aumentando y que aquí esté en 4, pero que en la próxima iteración se encuentre, disculpen, que aquí esté en 3, pero en la próxima iteración se encuentra en 4 y en la siguiente en 5, y así yo ir bajando es lo que me permite esto de acá. Y esto en verdecito es el patrón acumulador, que yo voy a ir aumentando ese valor, ¿sí? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Duda? Súper, Francisca, gracias. ¿Los Diegos, alguna duda? Entonces, ahora vamos a ver ejemplos, ¿ya? Vamos uy, déjame abrir el Excel, que no lo había, se me había quedado cerrado. Y vamos a hacer ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer ejercicio, vamos a ir por parte. Nosotros tenemos esta semana completa para ver ciclos, hoy y el miércoles, y la semana que viene tenemos el certamen de 19, y tenemos la semana para también hacer ejercicio. Y la semana que viene vamos a ver ejercicios también de ruteo en Trinket, que en la encuesta que les hice, que lamentablemente la respondieron muy pocos alumnos, una de las cosas fue ver más ejercicios de ruteo. Recuerden igual que les subí videos con varios ejercicios de ruteo, pero de todos modos vamos a ver ruteo también la semana que viene antes del certamen, vamos a repasar ruteo, ¿sí? Entonces acá tenemos un primer ejercicio. Fíjense que tenemos 2 ejercicios. Pero, para que vean cómo nosotros ahora llevamos del Trinket a Visual Basic, para que vean cómo aquí es lo mismo, es el mismo algoritmo escrito de formas diferentes. Y acá tenemos este ejercicio, este primer ejercicio, que es el de adivinar un número. ¿Se recuerdan? Le pedíamos al usuario un número, verificamos si estaba entre 1 y 10, porque era un random de 1 a 10, y si eran iguales, adivinaste. Si no, decís que no adivinaste, pero que el número era mayor o menor. ¿Se recuerdan de ese ejercicio? Este primer ejercicio tiene ciclos. Sí. Este de aquí de la izquierda, miren a izquierda, sí. Este de la izquierda de su pantalla. ¿Tiene algún ciclo? ¿Usa algún ciclo? No. No. Pero vamos a hacerlo. ¿Ya? Vamos a hacerlo y de ahí vamos a hacer el otro, ¿sí? Ya, recuerden siempre, ya este está guardado como XLSM, siempre guardarlo, no se les olvide. Y vamos a Visual Basic. Voy a compartir la pantalla en 2. Díganme si ven el Visual Basic y el Excel, o están viendo únicamente el Excel. ¿Están viendo el Visual Basic? Solo el Excel. Ya. Vamos a dejar de... ¿Y ahora? ¿Ahora están viendo el Visual Basic y el Excel? Ahora sí Hola. se ve. Ya, súper, gracias. Entonces, vamos a crear un nuevo módulo y vamos a decir sub ejercicio 1, vamos a decir ejercicio
sí o 1. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué me está diciendo esta primera línea? ¿Qué tengo que crear? La primera línea, ¿qué significa cuando yo digo set n usuario? Poner una variable. Muy bien, entonces ahora nosotros tenemos que crear una variable. Din, vamos a usar las mismas variables para que después no se pierdan. Usuario, y esta variable, ¿de qué tipo es? ¿De número o de texto? Número. Muy bien, as integer, ¿ya? Y ahora, ¿qué me está diciendo? Fíjense que acá, esto lo estamos haciendo en una única línea de código, y ahora en Visual Basic tenemos que utilizar 2 líneas de código, una para crear la variable y otra para darle el valor. ¿Y qué valor nosotros le vamos a dar? ¿Qué valor nosotros le vamos a dar? ¿Cómo nosotros pedimos un valor en el computador? ¿Cómo pedimos un valor al usuario? Disculpen. Con input box. Muy bien, input box. Aquí en el código me faltó una variable, ahora les digo cuál. Que diga, escriba su número. En el trinket me faltó copiar por tal de no copiar el ejercicio que tenía en ciclo, fíjense que acá tengo el número del computador, ¿ya? Tenemos que agregar la variable para el número del computador. Yo después les arreglo ese detalle ahí. Entonces hay que crear una que diga din, número del computador, as integer, ¿ya? Y este número del computador es un número, recuerden que se creaba como aleatorio, ¿ya? Y se los voy a poner que en este lado sí está, fíjense que es un random integer from 1 y 10. Entonces ya nosotros sabemos que es un random. Nosotros no sabemos cómo utilizar quizás el random, a priori no sabemos cómo utilizar el random en Visual Basic, pero sabemos que tenemos que encontrar un número aleatorio y que la palabra en inglés es random. Entonces miren, vamos a hacer una primera prueba para que vean que es importante saber el algoritmo, y si yo no me sé bien la palabra que utilizar, la función, la clase que utilizar dentro de Visual Basic, es más fácil al momento de encontrarla. Entonces vamos a ver random. Y miren acá qué es lo que tenemos. Vamos a ver qué nos dice este random. ¿Qué nos dice el random? Y nos dice un número, pero yo creo que si utilizamos random, vamos a ver, podemos, si tenemos algún otro random, no tenemos más random que veamos por acá. No hay más random y nos dice un número. Vamos a ver qué significa. No nos dice ni siquiera qué nos está dando. Vamos a poner y vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, seguimos con nuestro algoritmo. Vamos por acá. Y es lo otro, un if. Fíjense, vamos a crear un if. Estamos en la segunda línea. Vamos a crear un if donde, ¿qué decimos en el if? El número de usuario, fíjense, el número de usuario es igual al número del computador. Si es igual al número del computador, then, que no se me puede olvidar, y que no se me puede olvidar el en if, para ya tenerlo. Yo estoy fijándome en mi programa. ¿Ya? Yo me estoy fijando en lo que tengo al lado en trinket. ¿Y qué pasa? Antes de eso, verificamos que sea mayor y menor que 10. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a no perder este if de acá, y vamos a hacer otro if aquí, que diga if, el número del usuario, se me fue ese, si el número del usuario es mayor igual que 1, and, ¿ya? Yo voy a usar un and también, número del computador es disculpen, número del usuario es menor o igual que 10. Then, y hago un en if aquí debajo porque ese en if ese if va más afuera.
¿Ya? Fíjense cómo estamos creando acá. Ahora aquí dentro sí tenemos que si el número del computador es igual al número del usuario, un print. ¿Y cómo hacemos el print en Visual Basic? ¿Cómo hacemos el print? ¿Cómo nosotros imprimimos que nos salga así una pantallita? Message box. ¿o no? Muy bien. Y escribimos, entre comillas, felicidades, adivinaste. ¿Ya? Si no, ¿ya? Vamos a hacerlo tal cual en un else, pero fíjense que dentro del else hay otro if. Entonces, nosotros decimos if el número del computador es menor que el número del usuario, es menor que el número del usuario, then, ahora yo digo otro, en if, fíjense que con cada if yo tengo que tener un en if. Yo tengo un if aquí, tengo uno, tengo un if aquí, tengo otro en if aquí, tengo un if aquí, tengo que tener otro en if acá. ¿Ya? Entonces escribimos otro message box donde decimos no adivinaste el número que escogiste es mayor que el del computador. Y esto lo voy a copiar. Entonces, si no es mayor, es porque es menor. Entonces, otro else es menor. ¿Ya? Y vamos a ver cómo nos quedó el código. Y acá, fíjense que nos falta un else, ¿ya? ¿Se fijan que nos falta un else que dice debe escoger un número entre el 1 y el 10? Y este else es de este en if de acá. Entonces ponemos else debe escoger un número entre 1 y 10. Hasta acá, muchachos, muchachas, ¿alguna duda? ¿Dudas? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, profe. Vamos a probarlo, vamos a ver si el random que utilicé es el correcto. Entonces, ejercicio 1, no es el correcto. Vamos a... me parecía a mí que era RAM. Vamos a ver si es 1,10. Sí, me acepta ese. Entonces, vamos a ejecutar nuevamente. RAM, el número del computador, es... aleatorio. Entonces, como ahora no me sale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren. Uy. ¿Qué hacemos? Recuerden las macros grabadas, vamos a grabar una macro. Vamos a grabar una macro. Y vamos a buscar el número aleatorio. Un número aleatorio. Aleatorio entre 1,10. Punto y coma. 1,10. Ahora detenemos la macro y vamos a buscar la macro que acabamos de grabar. Y miren acá el número que nos, miren la variable random que nos ha generado. Vamos a probar este mismo código. ¿Ya? Vamos a copiar este código y vamos a ver qué sucede. ¿Ven? Guardamos y ahora vamos a probar nuestra macro. Ejercicio 1. No me quiere aceptar. Vamos a copiarlo tal cual. Y vamos a ver si me quiere tomar la... Y vamos a ver si ahora lo quiere tomar.
Uy, se me... tantos controles acá. Es macro ejercicio 1. Y... vamos a tomar de momento, generamos el valor, vamos a copiarlo así de momento y range C18. Y esto es igual a C18. Punto igual. Y ejecutamos. Y ahora le decimos, escriba un número, el 5. ¿Y qué me está diciendo? Miren aquí qué es lo que está ejecutando. No adivinaste, el número que escogiste es mayor que el del computador. ¿Ya? Pero mi ejercicio se queda ahí. Para yo adivinar, no puedo, mi ejercicio se quedó ahí. Solo yo supe que no adiviné el número. ¿Ya? Yo solo supe que no pude adivinar el número. ¿Qué pasa si yo quiero seguir hasta que adivine el número? ¿Qué yo haría si yo quiero hasta que adivine el número? ¿Qué se les ocurre? Miren, vamos a ejecutar ejercicio 1, escriba un número, 8, y me dice, no adivinaste, el número es mayor que el del computador. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo podría hacer a ver si adivino el número? ¿Ven? Solo me da la opción de decir un único número. ¿Qué ustedes creen que habría que hacer para yo seguir introduciendo números hasta que eventualmente adivine? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurriría? ¿Cómo yo logro seguir preguntando números? ¿Recuerdan? Hola, ¿están ahí? ¿Están ahí? Hola. Para que yo repita la misma acción, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo yo hago para repetir la misma acción de volver a pedir un número y que me vuelva a verificar si es mayor o si es menor? ¿Qué vimos? Que yo puedo repetir una misma acción varias veces. Un loop. Muy bien, Diego. Vamos a utilizar un loop para que yo pueda lo mismo, esta misma acción que acabamos de hacer. ¿Cuál acción es la que yo quiero repetir? Fíjense que me pide un número. Yo pido un número y me está diciendo que el número que yo escogí es mayor que el del computador. Entonces, yo quiero que de nuevo me pida otro número y que me diga si es mayor o es menor o si lo adivine. Entonces, yo lo que necesito es, ¿qué es lo que yo necesito repetir? Pues yo voy a necesitar repetir esto que tenemos acá. Fíjense, voy a copiar de nuevo el ejercicio para no perder ese. Voy a copiar acá. Voy a tenerlo por acá. Lo voy a copiar acá. Voy a ponerle ejercicio 1.1. ¿Ah? Y mírenlo acá. Lo tenemos en Trinket. Ahora tenemos que agregar algunas cositas. Fíjense que ahora vamos a tener una variable que nos va a controlar el ciclo. ¿Y cuál es esa variable? La variable ciclo, que le di valor true. Quiero contar además la cantidad de iteraciones, la cantidad de veces que me llevó a mí identificar el número escogido. ¿Ya?
Pero fíjense que lo que tenemos aquí adentro, a partir del en usuario, es lo mismo. Fíjense que es lo mismo que tenemos acá. Fíjense que esto, voy a ponerle los dos juntos, esto que tenemos aquí dentro del ciclo es lo mismo, que tenemos acá. ¿Se fijaron? Por tanto, ¿qué es lo que yo necesito repetir? Todo esto que tengo acá, mírenlo aquí dentro. ¿Ven cómo? Para que vean la diferencia cuando lo hacemos con un único if, cuando lo hacemos con if, que no queremos que se repite, a cuando queremos que se repita. ¿Vieron la diferencia de uno y el otro? ¿Qué es lo que yo quiero repetir y por qué lo pongo dentro del ciclo? ¿Vieron ahí esa diferencia? Lo pongo más juntito para acá, para ver si lo pueden ver mejor. ¿Vieron ahí las diferencias, muchachas, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar. Vamos para no copiar y no empezar desde cero, vamos a modificar. ¿Qué nos está faltando? Vamos a ver aquí nuestro código. ¿Qué nos está faltando? Una variable din que se llame ciclo, voy a usar las mismas variables, que sea as boolean. Recuerden que aquí tenemos que crear la variable y además inicializarla. Y el ciclo, y esto es, digamos que este es el primer paso del ciclo. ¿Ya? De lo que yo les puse en el PowerPoint. El primer paso del ciclo y ciclo es igual a true. ¿Ya? Ahora, ¿cuál viene siendo nuestro segundo paso? Bueno, vamos a crear una variable din iteraciones para que nos cuente las iteraciones as integer y la vamos a inicializar en 0, ¿ok? No podemos ponerle otro número porque si no la cantidad de iteraciones no serían reales. Iteraciones, el número del computador ya lo tenemos por acá y ahora miren, el número del computador está fuera del while, ¿ya? Después de todos modos vamos a ver ejemplo, pero fíjense, una solución que no sabíamos justo en el momento cómo utilizar, encontrar ese número aleatorio y grabamos una macro, por eso siempre les digo, la utilidad de grabar macros y después utilizar los códigos y después yo modifiqué. De todos modos, en otra clase vamos a ver cómo utilizar las funciones de Excel directamente sin esta fórmula R1C1, pero lo vamos a ver más adelante. Esta es una solución para que... solución rápida de cómo solucionar algo que quizás en el momento no sabía. Esto está fuera del ciclo y ahora viene el ciclo. Vamos a ver la segunda parte del ciclo. El segundo paso del ciclo. Segundo paso del ciclo. Esa fórmula nos sirve para utilizar las mismas funciones de Excel. Las funciones como el sumar, el contar, el promedio, pero cuáles aparecen en Excel, solo que mi Excel está en español y por eso vimos que cuando yo la busqué decía aleatorio y después me la cambió a random between, ¿ya? Porque lo que hace es traducirlas al inglés. Es para lo que nosotros utilizamos esa fórmula R1C1. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, segundo paso del ciclo es hacer el ciclo. Do while, ¿miren? Yo voy a utilizar el do while. ¿Y qué es lo que tenemos que decir ahora? Ciclo. Ciclo. ¿Y qué es lo que nos está faltando? El do while va con el loop. Fíjense cómo yo abro y cierro mi ciclo. Acá que yo podría haber puesto ciclo igual to. Ya, es lo mismo. A lo que puse o haber puesto ciclo igual to. Fíjense, aquí yo tengo el while. Y si nos vamos aquí a nuestro trinket, vamos a ponerlo un poquito más grandecito. Si nos vamos a nuestro trinket, todos estos if están dentro del loop. Copiamos, miren, copié, pegué. Ahora, ¿qué nos está faltando? Fíjense que lo tenemos tal cual, pero hay un pequeño detalle, que esta variable ciclo, si yo lo dejo tal cual, el ciclo nunca se va a detener. Y yo necesito que el ciclo se detenga. ¿Cuándo se va a detener mi ciclo? ¿Cuándo yo quiero que se detenga mi ciclo? ¿Quién me dice cuándo yo quiero que se detenga mi ciclo?
nuestro algoritmo, ¿cuándo debe de tener nuestro ciclo? Si yo lo que estoy es adivinando un número. Cuando lo adivine, muy bien, entonces yo lo adivino, fíjense que acá me dice cuando sean iguales. Yo tengo que ahora traducir el cuando lo adivino a saber que los dos números son iguales. Entonces aquí yo tengo un mensajito de que lo adivinaste, pero yo tengo que ahora que la variable que está en true cambie de valor. ¿Y qué le digo? Ciclo igual false. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? La variable cambió de valor. Y este es el tercer paso del ciclo. ¿Entendieron ahí, Francisca? Diego, ¿entendieron? ¿Cómo es que yo hago para que la variable, con tantos if que tengo, en cual yo sé que mi variable debe cambiar de valor? ¿Ya? ¿Vieron? Aquí es donde va a cambiar de valor mi variable. Vamos a ver si nos falta algo más. Y fíjense que acá yo tengo una variable que me dice, que me está contando el número de iteraciones. Y que esa tampoco la tengo. Pero, ¿cuál es el detalle? Que ese número de iteraciones yo lo voy a contar fuera de todos los if. ¿Por qué? Porque yo lo voy a contar sea igual, sea mayor, sea menor, yo siempre la voy a contar. Entonces yo la pongo fuera de todos los if y digo iteraciones, vamos a copiar iteraciones para copiarlo tal cual. Claro, copié y pegué y no borré lo de abajo. Iteraciones, esto ya no lo voy a necesitar. Iteraciones es igual, como es el patrón acumulador, es igual a iteraciones, que no me lo está tomando, más 1. ¿Ya? Es lo que yo hice, fíjense cómo yo lo pongo fuera del ciclo. Entonces, eso yo lo cuento dentro del ciclo, pero para decir la cantidad de iteraciones yo no puedo poner el mensaje dentro del ciclo, porque si no, cada vez que se me ejecute el ciclo me va a salir ese mensajito. Yo quiero saberlo cuando se termine todo el proceso. Y por eso es que yo acá afuera, es el print este que tenemos aquí afuera, decimos, print no, message box, fíjense, es igual a, abrimos comillas, la cantidad de iteraciones fueron aspersas y la variable iteraciones, que es la que tiene el valor iteraciones, que es el valor que tiene guardado, la variable que tiene guardado mi banca. Entonces vamos a guardar y vamos a probar a ver si no nos faltó algo entre el copy y pega, si no nos faltó algo en nuestro ejercicio. Ejecutamos y decimos ejercicio 1.1 y vamos a ver. Escribo un número, vamos a escribir el 5. No adivinaste, el número que escogiste es menor que el del computador. ¿Ya? Es decir, que el 5 es menor que el del computador, tenemos que poner un número mayor, ¿no es así? Fíjate, vamos a ver aquí qué pasa. Yo doy a aceptar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que me está mostrando, algo está pasando en nuestro ciclo, fíjense, que el ciclo se está ejecutando, ya no se termina de ejecutar. Entonces vamos a cerrarlo y ahí se va a quedar porque evidentemente, ¿qué es lo que está pasando? Que no le estoy preguntando el input box, se me faltó el input box que no lo puse dentro del ciclo. Es lo que nos está pasando, ¿ya? Por eso es que en ningún momento va a cambiar la... fíjense este detalle, pero es importante que ocurran estos errores para que ustedes sepan por qué es que ocurren los errores, ¿ya? Nuestro ciclo aquí no se va a detener, digamos que el computador se va a pegar. ¿Y por qué no se va a detener? Porque nunca me vuelvo a pedir otro número. ¿Y por qué? Porque yo dejé el escriba su número fuera del ciclo. Fíjense que acá está dentro del ciclo, ¿sí? Vamos a cerrarlo. No hay otra forma de cerrarlo que no sea por acá. Cerrar. Y volver a abrir el Excel. ¿Ya? ¿Vieron ese error? Es importante que vean los errores, muchachos, muy, muy importante, porque en la medida que ustedes vayan aprendiendo, los errores les van a ser mucho más fáciles de identificar, ¿sí?
el error va a ser más fácil a la hora de encontrarlo y se van a demorar menos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto que tenemos por acá, tenemos que, por eso les decía, hay que ver si no nos faltó algo y qué es, lo vamos a pedir dentro del ciclo, ¿ya? Ejecutamos. ¿Y por qué lo pedimos dentro del ciclo? Y la primera vez no pasa nada porque la variable del ciclo está true, ¿ya? Ahora vamos a ejecutar y no creo que nos pase algo más, ¿sí? Macros. Y otro detalle importante, fíjense, como yo cerré a la fuerza el Excel y no perdí nada. ¿Por qué no perdí nada? Porque yo siempre que hago algo, vengo acá y guardo. Son habilidades que también vamos tomando, que son detalles pequeños pero que nos ayudan. Entonces, ¿qué me facilitó eso? Que como ya yo había guardado, cerré el computador y no perdí nada. Si yo no hubiese guardado y el computador, y tengo que cerrar, digamos, a la fuerza el Excel porque el ciclo no quiere cerrar, porque el ciclo no tiene un fin, cuando yo vuelvo a abrir el Excel es muy posible que haya perdido lo que ya programé. ¿Entienden? Entonces es muy importante de acostumbrarse siempre a guardar en todo momento. ¿Ya? Vamos a ejecutar ejercicio 1.1, vamos a escribir un número y vamos a ver qué pasa. Me dice que el número que escogiste es mayor que el del computador. Damos a aceptar y fíjense como ahora sí me pide de nuevo el número. Si es que yo escogí el mayor, vamos a poner un número menor, a ver qué pasa. No adivinaste, el número que escogiste es menor que el del computador, entonces debe ser el 4, ¿no? Felicidades, adivinaste. ¿Viste? ¿Vieron este ejercicio? Como la ayuda de saber si es mayor o menor me reduce la cantidad. Ahora me dice, adivinaste, pero me falta que me diga la cantidad de iteraciones. Vamos a ver, después que yo dé aceptar, me va a decir que la cantidad de iteraciones fueron y no me las guardo. ¿Ya? Vamos a ver iteraciones, que es lo que está pasando por acá. Igual, no debe ser que no la he escrito bien. Y iteraciones, control. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? Que la variable iteraciones no está, ya me extrañaba a mí, estaba pasando algo. Vamos a ponerle un punto de ruptura, yo pongo este rojo acá, ejecuto, y sí, vamos a probar esta, la variable no está tomando el valor que debe tomar y desde, ahora yo miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que aprendan, yo ahora voy a tocar la tecla F8, iteraciones, mira aquí, tomó valor 0, fíjense cómo le sale el cerito al lado. Hay algo que me parece que está mal escrito, sí, donde, por eso copié y pegué en todos los lugares la palabra, porque me parecía que estaba mal escrita algo. Ya, sí, claro, gracias. Gracias, Diego, es eso lo que pasa. Yo sabía que algo me estaba pasando en cuanto a la forma de escribirlo, porque lo que no me daba cuenta que era, es acá. Pero vamos a escribirlo de forma correcta. Iteraciones, vamos a cambiar en todos lados. Fíjense, es una cosa que uno no se da cuenta, pero yo asumía que era la palabra que estaba mal escrita porque yo me daba cuenta que no me la estaba tomando en ese momento. Entonces vamos a cambiarla correctamente y creo que ahora sí todas tienen la misma. Ahora de todos modos vamos a ejecutarlo para que vean cómo nos podemos dar cuenta, ¿sí? Le ponemos esto, yo lo hago con un clic izquierdo, hago aquí, ejecuto, y con F8, esto es muy útil, fíjense, aquí vemos que está tomando valor 8, el valor 0, seguimos con F8, y vamos a ver, aquí nos pide un número, vamos a escribir nuevamente de 5, sigo con F8, fíjense qué interesante acá, miren como N usuario me da 5, N usuario me da 5, F8, vamos a ver el computador qué número nos dio, el computador nos dio 5, así que lo vamos a encontrar de una, F8, y felicidades, adivinaste, pero vamos a seguir porque tenemos más
sí, tenemos más algoritmos para abajo, F8, vamos a seguir, y vamos a ver iteraciones. Fíjense como iteraciones me va a contar, mira, aquí tenías 0, y vamos, cuando yo vuelva a tocar F8, me va a decir que iteraciones es 1. ¿Vieron esto acá? Entonces ya nosotros sabemos que iteraciones está tomando valor, y por tanto, si ahora que está bien escrito, me lo va a mostrar en este caso de acá. F8, fíjense que ahora yo vuelvo a tocar F8, y ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir del ciclo. ¿Por qué? Porque ciclo es falso. Fíjense aquí como ciclo es falso, y ahora se detiene mi algoritmo. F8 va al último mensaje, ya no entró en todos los if, no entró en todos los if, F8, y me muestra la cantidad de iteraciones fueron 1. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? La utilidad. Después, si yo quiero quitar esto, doy acá en este, restablecer, y lo quito, y este rojito, vuelvo a darle clic ahí, y lo vuelvo a quitar. ¿Sí? Es muy, gracias Diego, es muy importante, muchachas, muchachos, que logren, ojalá logren saber cómo trabajar con el F8, porque, pucha, les va a ayudar muchísimo cuando estén en un certamen y no se den cuenta de qué es el errorcito. Se fijaron que el error era que había puesto en un lado iteraciones y en el otro iteraciones, no sé ni escribir bien, no sé ni pronunciar la palabra. Y yo no me daba cuenta, yo sabía que algo estaba mal. Fíjense que en algún momento yo copié y pegué, yo sabía que algo estaba mal, pero no me daba cuenta qué era. Y entonces imagínense ustedes con el nerviosismo de un certamen, que les pase eso y pues tienen todo el código, lo tienen correcto, y eso no y no encontraban eso. Por eso ya aprovecho y les digo, por eso yo siempre les digo, en los certámenes, todo lo que ustedes escriban, déjenlo. Aunque le esté dando errores, déjenlo. ¿Ya? Y si ustedes ya dicen, ya yo creo que el algoritmo es así, salten para el siguiente ejercicio. Es mejor tener algo escrito en todos los ejercicios que dejar un ejercicio en blanco. Un ejercicio en blanco es 0, tener algo siempre les da algún punto. Y si algo no les funciona, usen comentarios como yo les estoy diciendo, como aquí, esto que está en verdecito, significa que es un comentario y que el programa no lo va a leer, no lo va a revisar y por tanto no le va a dar error. ¿Ya? Si yo le quito el comentario, fíjense cómo al tiro me lo pone en rojito y que me va a dar error, y si yo ejecuto eso me va a dar error de sintaxis, ¿ve? Entonces yo, para evitar eso, cuando lo tengan así en amarillo, que muchas veces también se les pone así en amarillo y me dicen, profe, no puedo seguir, ustedes vienen acá, a donde dice restablecer, y detienen, ¿sí? Siempre que les dé un error y ustedes hagan un arreglo, tienen que tener presente que tienen que poner acá restablecer, porque si hacen un arreglo, pero todavía su código se estaba ejecutando, les va a seguir el error, ¿entienden? Entonces, les da un error, vienen aquí restablecer y después arreglan el error, ¿sí? ¿Entendieron esa parte? Eso es muy, muy importante, muchachos, porque es más común de lo que ustedes crean que ocurre, ¿sí? Es muy común que eso ocurra, que esté en amarillo y me dicen, profe, pero estoy arreglando, y no se arregla, ¿ya? Error, restablecer y luego arreglo, ¿sí? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Súper, qué bueno. Entonces la clase que viene, digamos que aunque hicimos un ejercicio que no tenía mucho que ver directamente con ciclo, pero era como una antesala para ciclo, para ver cómo nosotros hacemos una cosa que se repite una única vez y cómo nosotros hacemos algo que logramos que eso se repita varias veces. Entonces en la clase que viene vamos a comenzar, de todos modos yo se los voy a subir a aula con este ejercicio. Tiene como 4 incisos, pero muchos ya van a salir de uno, va a ir saliendo el otro, y vamos a ir haciendo ejercicios. Si ustedes quieren, pueden ir mirando este ejercicio, y bienvenido sea si quieren ir poniendo sus deditos y algunas líneas de código en ese ejercicio, aunque sea el inicio, aunque sea definir únicamente las variables, y lo vemos en la clase que viene, que quiero también hacer algo dinámico con algún Kahoot para ver si nos motivamos. Pero hoy, como era la primera, para poder empezar. Entonces ya con esto, muchachas, muchachos, pueden empezar a hacer la tarea. ¿Sí? Ya tienen ya las puertas abiertas con todo lo que necesitan para comenzar y hacer los ejercicios de la tarea. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el miércoles. Cualquier duda, como siempre les digo, me pueden escribir, porfa. Se recuerden, sí, pueden hacer la encuesta si tienen algo más. Ya ahí vimos cómo lo que ustedes escriben ahí me es útil, y lo vemos en clase. Tengan una linda semana y nos vemos. Chao. Chao. Chao, profe, gracias.
Chao.